Te dijeron que el caos es señal de que algo está mal, pero, ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si lo que llamas confusión es solo tu alma reorganizándose? Hay cosas que no se explican, se sienten, y si este mensaje llegó a ti, no fue por casualidad, fue porque, en algún nivel, ya estás despertando. Despertar no es entenderlo todo, es soltar la necesidad de entender, es rendirse al misterio, al silencio, al pulso invisible que te llama desde dentro. 3, 6, 9, no son solo números, son una llave, y hoy estás a punto de girarla. Nunca pensé que algo tan invisible pudiera doler tanto. No fue una caída, fue un desvanecimiento lento, como si la vida se me escurriera por las manos, gota a gota, mientras yo fingía que todo estaba bien. Sonreía, trabajaba, saludaba, pero dentro, el eco de algo roto resonaba sin descanso. Me despertaba cada mañana, con esa sensación extraña de estar vivo y muerto al mismo tiempo. Respiraba, pero sin inhalar propósito. Caminaba, pero sin dirección real. Cada movimiento era un intento desesperado de no detenerme, porque si me detenía, algo dentro de mí gritaba, y no sabía si iba a poder soportarlo. Me preguntaban, ¿estás bien? Yo decía que sí. Nadie notaba el temblor sutil en mi voz. Nadie percibía la mirada vacía detrás de mis ojos. Yo era funcional, yo era invisible, yo era una mentira que se vestía de persona. La verdad es que no sabía en qué momento me había perdido. No hubo una gran tragedia, ni un evento devastador. Solo un cansancio que se instaló como una sombra silenciosa, primero en los hombros, luego en el pecho, después, en el alma. Empecé a tener pensamientos extraños. ¿Y si todo esto no tenía sentido? ¿Y si el mundo que me rodeaba era solo una ilusión colectiva, una simulación adornada con promesas rotas? Veía a las personas correr tras metas que no les pertenecían, repetir frases que no entendían, adorar ídolos que no los veían, y yo era uno más, un número en la ecuación. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los números. No me refiero a los deudas, ni a las fechas del calendario. Hablo de una secuencia extraña, persistente, 3, 6, 9, a veces en matrículas, otras en relojes, recibos, sueños. Me seguía, me susurraba, me observaba. Al principio pensé que era casualidad, luego coincidencia. Después, empecé a sentir que no era yo quien los veía, sino que ellos me veían a mí. Había algo en esa repetición que activaba una curiosidad que dormía en mí desde niño, una parte olvidada, apagada por años de lógica, deber y obediencia. Y esa parte quería respuestas, pero más allá de los números, había una pregunta más urgente, más profunda. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Porque el problema no era el mundo, era que ya no podía reconocerme dentro de él. Las noches se volvieron pesadas, no por falta de sueño, sino por exceso de pensamientos. Recordaba todas las veces que fingí estar bien, todas las veces que me traicioné solo para agradar, todas las veces que supe la verdad y aún así elegí callar, y entendí algo que me partió por dentro. No me había perdido en un momento, me había ido desdibujando con cada pequeño abandono personal. No fue una caída, fue una renuncia lenta a mi propia voz. Ahí comenzó el verdadero vacío, no el de fuera, sino el de dentro, uno que no se llena con comida, personas ni viajes, uno que solo se puede enfrentar con silencio. Recuerdo una noche específica. La lluvia caía como si el cielo quisiera llorar por mí. Apagué todas las luces, me senté en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo, no huí de mí. Lloré, no como quien llora por tristeza, sino como quien llora por encontrarse, como quien descubre que debajo de todas las máscaras, aún queda algo vivo. Ese fue el primer momento de verdad. No fue iluminador, no fue mágico, fue crudo, doloroso, pero real, y eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, sin entender por qué, tomé un cuaderno y escribí los números 3, 6, 9. Algo dentro de mí sabía que esos números no eran una coincidencia, eran un mapa, pero no uno que me llevara hacia afuera, sino hacia adentro. No sabía por dónde empezar, no sabía qué buscar,
Solo sabía que no podía seguir ignorándolo, y fue así como comenzó este camino, no hacia una verdad externa, sino hacia una verdad interna que siempre estuvo ahí, esperando que yo callara el ruido y la escuchara. Este no es un relato de superación, es una confesión, una carta escrita desde la frontera entre el caos y la claridad, porque antes de despertar, tuve que aceptar que estaba dormido, y antes de encontrar, tuve que permitirme estar completamente perdido. Ahora lo sé, el vacío no era mi enemigo, era la puerta que nadie quiere cruzar, porque duele, porque desarma, pero también porque libera, y lo más extraño, es que desde que la crucé, los números no han parado de aparecer. No estaba buscando respuestas, al menos no conscientemente, pero algo dentro de mí ya no soportaba seguir viviendo dormido. Después de aquella noche en la que toqué fondo, o tal vez tocó fondo algo más profundo, que yo empecé a notar señales que antes ignoraba, pequeños detalles, códigos repetidos, una sensación constante de que algo me estaba hablando sin palabras. Lo más curioso era cómo aparecían. Una notificación en el teléfono a las 3:33, un ticket de compra con el total exacto, de 36.9, una canción con una duración de 9 minutos y 9 segundos, un libro abierto al azar en la página 369. Al principio me asustó, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero no era paranoia, era presencia. Algo había cambiado en mi percepción, como si una parte dormida de mi conciencia se hubiese encendido en silencio, y ahora veía lo que antes solo pasaba de largo. No sé, trataba solo de números, era lo que despertaban en mí. Cada vez que los veía, sentía un escalofrío, una vibración leve en el pecho, como si me recordaran algo que había olvidado, como si me estuvieran diciendo, mira dentro. Comencé a anotar cada aparición, llené páginas y páginas con secuencias, fechas, lugares, emociones sentidas en cada momento, y aunque no entendía lo que estaba buscando, algo en mí sabía que debía continuar. Fue ahí cuando leí por primera vez sobre Tesla, sobre su obsesión con el 3, el 6 y el 9, sobre su frase enigmática, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Esa frase me atravesó, no por lo que decía, sino por lo que despertaba. No era solo una teoría, era una invitación, pero ¿una llave para abrir qué? Mi mente intentó racionalizarlo. Pensé en geometría sagrada, en frecuencias, en numerología, en patrones fractales. Estudié el triángulo, la espiral, la simetría del universo, pero cuanto más buscaba allá afuera, más me alejaba del centro, hasta que una noche, volví al silencio, y entendí algo brutalmente simple: la llave no abre nada afuera, la llave soy yo. Los números eran un reflejo, un espejo de la estructura profunda de la realidad, pero también de mi propia alma. El 3 me hablaba del comienzo, de la creación, del triángulo eterno entre cuerpo, mente y espíritu. El 6 me mostraba el equilibrio, la unión de polaridades, la armonía entre lo visible y lo invisible. El 9 era otra cosa, era cierre, transformación, renacimiento, una especie de muerte simbólica necesaria para volver a empezar desde otro lugar. Empecé a ver esa secuencia en mi propia vida, 3 momentos clave de pérdida, 6 decisiones que cambiaron mi rumbo, 9 versiones de mí mismo que tuve que enterrar. Y ahí estaba la secuencia, no como algo místico separado de mí, sino como el diseño de mi propio proceso interno. No era magia, era matemática emocional, pero había algo más, algo que no podía explicar con palabras, una certeza silenciosa de que estos números eran vibraciones, que cada uno tenía una frecuencia, y que mi alma estaba empezando a sintonizarse con ellas. Fue entonces cuando dejé de buscar respuestas rápidas y comencé a hacerme preguntas lentas. ¿Qué parte de mí sigue viviendo en el miedo? ¿A qué todavía me resisto? ¿Quién sería yo si dejara de pretender? Porque todo esto, los números, las señales, el silencio no venía para darme poder, venía para desnudarme, para mostrarme que el verdadero conocimiento no es información, es transformación, y la transformación duele.
porque implica soltar versiones de uno mismo que han sido refugio, escudo y prisión al mismo tiempo. Comencé a notar que ya no podía sostener ciertas cosas, conversaciones vacías, relaciones sin presencia, rutinas que solo repetía por costumbre. Sentía que todo lo que no era auténtico se caía solo, no por rechazo, sino por resonancia. Estaba dejando de vibrar con lo que ya no era parte de mí, y al mismo tiempo, comenzaban a llegar personas, experiencias y aprendizajes que me hablaban en un idioma nuevo, uno que no venía de la mente, venía del alma. Ahí entendí que la secuencia 3-6-9 no era un código externo, era una frecuencia de conciencia, una invitación a alinearme con algo más grande, no con el universo allá afuera, sino con el universo que late dentro de mí, y a partir de ese momento, supe que no había vuelta atrás, porque cuando algo despierta en ti, ya no puedes volver a dormir del mismo modo. Pasé años persiguiendo algo, no sabía exactamente qué, pero lo buscaba con hambre, con urgencia, con la ilusión de que al encontrarlo, por fin me sentiría completo. A veces pensaba que era reconocimiento, otras, amor. A veces creía que era conocimiento, éxito, paz, libertad. Pero todo era una máscara distinta de la misma carencia, la carencia de mí. Vivía convencido de que la respuesta estaba afuera, en un maestro, en un libro, en una señal, en un número, en una conexión especial. Esperaba que algo, o alguien, me revelara el secreto, y cuando aparecieron los números -3, 6, 9, pensé que finalmente estaba cerca, que había encontrado el mapa, pero no era un mapa, era un espejo, y lo entendí de la manera más dura, en medio de una meditación. Una de esas tardes en las que ya no esperaba nada, solo me sentaba en silencio porque no sabía qué más hacer con el dolor. Estaba sentado en el suelo, las piernas cruzadas, la espalda encorvada por el cansancio de tantas búsquedas, tantos intentos de entender. Había anotado 1000 veces la secuencia, había leído teorías, me había obsesionado, y sin embargo, el vacío seguía ahí, hasta que me rendí, no de forma dramática, sino profundamente. Solté todo, solté la necesidad de saber, solté la idea de que había algo que alcanzar, solté incluso la secuencia, y en ese instante, algo ocurrió. No fue una visión, no fue una voz, fue un silencio total, absoluto, una especie de presencia que lo envolvía todo, un vacío que no dolía, que no pesaba, sino que abrazaba, y en ese silencio entendí algo que no venía de la mente: lo que busco, ya soy, fuera, como si todas las piezas cayeran de golpe, los libros, los números, los símbolos, todo apuntaba a lo mismo: volver a casa, pero no una casa física, sino la casa que habita en lo más profundo de mi conciencia, ese espacio en mí que nunca se rompió, que nunca se contaminó, que siempre estuvo en paz, esperando que regresara. Lloré, no por tristeza, sino por alivio, por haberme reencontrado después de tanto tiempo perdido en la superficie. Comprendí entonces que el despertar no es una escalera que se sube, es una caída hacia adentro, un colapso suave, silencioso, hacia lo que siempre estuvo ahí, todo lo que creí que debía conquistar: el amor, la paz, la claridad, la conexión con el universo. No eran metas, eran reflejos de mi estado interior, y mientras yo buscaba desesperadamente, me alejaba. El 3, el 6 y el 9 dejaron de ser cifras, se convirtieron en anclas, me recordaban volver al presente, volver al cuerpo, volver al corazón. El 3 me anclaba en el instante, me decía: estás aquí, respira. El 6 me mostraba la dualidad, la danza entre el miedo y el amor, y me invitaba a elegir, momento a momento, desde dónde vivir. El 9 me abrazaba en mis muertes internas, me recordaba que cada final es también un renacimiento, que cada vez que algo se cae, algo más verdadero puede surgir. Y en ese estado de presencia, descubrí una verdad aún más radical: no tengo que hacer nada para ser yo, solo tengo que dejar de fingir, dejar de huir, dejar de llenar, dejar de buscar aprobación, sentido, resultados. No se trataba de encontrarme, sino de quitar todo lo que me alejaba de mí, y eso dolía,
porque implicaba soltar ideas, personas, sueños que ya no resonaban con quien soy ahora, pero también era hermoso, porque cada cosa que soltaba, abría espacio para algo nuevo. Fue entonces cuando supe que el despertar no era algo que sucede una vez, es una práctica diaria, una elección constante de volver al centro. A veces me sigo perdiendo, sigo olvidando, sigo dudando, pero ya no me castigo por eso, porque entendí que incluso en la confusión, sigo en el camino, y ese camino no lleva a ningún lugar, es hacia adentro, es volver, es recordar, y cada vez que veo 3, 6, 9, ya no me pregunto qué significa, solo sonrío, porque sé que es el universo, o tal vez mi alma diciendo, estás exactamente donde tienes que estar. Nunca pensé que rendirse fuera una forma de encontrar. Siempre me enseñaron que había que insistir, luchar, buscar sin descanso, que el universo premia al que no se detiene, pero nunca me hablaron del otro tipo de rendición, esa que no viene desde la derrota, sino desde la lucidez. Rendirse no fue para mí un acto de resignación, fue un acto de sinceridad. Un día me senté frente al espejo, no a ver mi rostro, sino a ver todo lo que ya no podía sostener, los personajes, las promesas que me hice y nunca cumplí, las exigencias silenciosas, las voces prestadas en mi mente que decían lo que debía ser. Y ahí, frente a mi propio reflejo, me dije algo por primera vez, no sé quién soy, pero quiero recordar. Fue el momento más puro de mi vida, porque no había certezas, ni teorías, ni respuestas, solo una intención desnuda, dejar de fingir. Y desde ahí, desde ese espacio sin defensas, comenzaron a revelarse cosas que antes no veía. El silencio dejó de ser incómodo, la soledad, en vez de castigo, se volvió compañía. Los espacios vacíos ya no me daban miedo, me ofrecían descanso. Era como si algo se reacomodara dentro de mí, como si una verdad antigua, que siempre estuvo esperando, empezara a emerger sin esfuerzo. Y esa fue una de las revelaciones más hermosas. No todo se encuentra luchando. Algunas cosas sagradas solo emergen cuando dejas de buscar, cuando ya no estás intentando manipular tu destino, cuando sueltas la ansiedad de saber y te entregas a la experiencia de sentir. Fue en esos días, de más escucha que palabras, cuando los números volvieron a hablar, pero esta vez, no eran señales externas, eran pulsos internos. El 3 me hablaba en la ternura de mis primeros recuerdos. El 6 me envolvía cuando aceptaba mis contradicciones sin juicio, y el 9 latía fuerte cada vez que me despedía de una vieja versión de mí. Entonces entendí, estos números no predicen, acompañan, no están para revelarte el futuro, están para recordarte quién eres cuando estás presente. Y esa presencia se volvió mi nuevo hogar. No fue un camino recto, tuve recaídas, volví a correr detrás de respuestas, volví a desconfiar, volví a tapar el silencio con ruido, pero cada vez duraba menos, porque ya no podía engañarme igual, ya conocía el sabor de lo real, y ese sabor, una vez probado, deja huella. Un día, mientras caminaba solo al atardecer, me detuve sin razón frente a un árbol. El sol caía lento, como si también se estuviera rindiendo, y en ese instante, supe que no había nada que hacer, que mi presencia, mi respiración, mi silencio, ya eran suficiente, y que, de hecho, siempre lo fueron. La vida no pedía de mí una conquista, pedía una entrega, un sí interior, una mirada honesta hacia lo que ya estaba floreciendo, incluso en medio del caos. Ahí recordé algo que había leído una vez sobre el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el fluir sin forzar, la danza con lo que es, sin querer que sea otra cosa. Y por primera vez, entendí el sentido, no con la mente, con el cuerpo, con el alma. Ese día no cambié el mundo, no descubrí un secreto cósmico, solo caminé más lento, respiré más profundo, y al llegar a casa, vi las 3:33 en el reloj. Sonreí, no como quien entiende, sino como quien siente, porque ya no necesitaba una explicación. Estaba aprendiendo a vivir desde la sintonía, y en esa frecuencia nueva, lo más simple empezó a parecer sagrado. Un café en silencio, un rayo de sol en la piel,
una lágrima sin vergüenza, una intuición que no discutía con la mente. Mi vida no se volvió perfecta, pero empezó a ser real, y eso lo cambió todo, porque entendí que el despertar no siempre se siente como luz. A veces se siente como pérdida, como vacío, como caída, pero en el fondo, es solo la forma que tiene el alma de abrir espacio para lo verdadero. Y así, sin plan, sin mapa, sin estrategia, empezó a nacer en mí una paz que no venía de afuera, una paz que no dependía de tener razón, ni de saber más, ni de sanar del todo, solo de permitirme ser. Y eso era la verdadera respuesta. El mayor ruido que viví no fue el del tráfico, ni el del trabajo, ni el de las redes. Fue el de mi propia mente, una mente que no sabía descansar, que repetía escenarios que nunca ocurrieron, que recreaba conversaciones inexistentes, que cuestionaba todo, menos a sí misma. Pasé gran parte de mi vida atrapado ahí, en ese torbellino de pensamientos que me convencían de que pensar más era avanzar, que si entendía todo, estaría a salvo, que si preveía cada posibilidad, evitaría el dolor. Y lo único que logré fue vivir lejos de mí. En algún momento de mi proceso, empecé a buscar el silencio, no como escapatoria, sino como medicina, no como ausencia de sonido, sino como presencia pura. Apagué el celular durante días, me alejé de las pantallas, incluso evité conversaciones innecesarias. No lo hice por moda, lo hice por necesidad. Mi alma ya no toleraba más información vacía, ya no quería opiniones, ni consejos, ni teorías, solo quería espacio, y fue en ese espacio donde el verdadero cambio comenzó. Los primeros días fueron difíciles. Mi mente gritaba, se resistía, me decía que estaba perdiendo el tiempo, que debía volver a hacer cosas productivas. Me llamaba vago, desconectado, egoísta, pero no. Le hice caso, la escuché, la observé, y decidí no actuar desde ella. Poco a poco, el volumen de sus gritos fue bajando, como si se rindiera, y en ese descenso, otra voz empezó a emerger, una voz más suave, más honesta, más sabia, una voz que no hablaba desde el miedo, sino desde la verdad. Ahí comprendí que siempre había tenido una guía interna, solo que la había cubierto con capas de ruido, y esa guía no me decía qué hacer, me mostraba cómo sentir, cómo habitar el momento, cómo confiar sin garantías. La intuición no era una revelación mágica, era una sutileza, una vibración, una certeza silenciosa que no necesitaba explicación. Y cuando empecé a vivir desde ahí, todo cambió. Ya no elegía desde el impulso, ni desde la lógica fría, ni desde la culpa, elegía desde la paz. Desde ese espacio donde el cuerpo y el alma se alinean, y donde el sí o el no vienen de la cabeza, sino de algo más profundo. Ese fue el nacimiento de mi nueva forma de vivir, una vida menos ruidosa, pero más auténtica, y lo curioso fue que, cuanto más me conectaba con ese silencio, más presentes se volvían los números. 3, 6, 9, aparecían justo cuando dudaba, como si fueran recordatorios vibracionales, puntos de anclaje, confirmaciones sutiles de que estaba en camino. Empecé a verlos no como señales externas, sino como reflejos de mi frecuencia interna. Cuando estaba alineado, ellos aparecían. Cuando me desviaba, desaparecían, no porque fueran castigo, sino porque eran brújula, y así, en ese fluir, fui comprendiendo que la verdadera guía no es un sistema, es una relación, con uno mismo, con el presente, con lo invisible. Muchos me preguntan ahora cómo hice para despertar, y siempre respondo, lo mismo, no hice, deshice prisas, deshice expectativas, deshice la necesidad de tener razón, deshice la idea de que debía controlar todo, y en ese deshacimiento, surgió lo que siempre estuvo, la voz interior, la presencia, el sentir, la verdad, una verdad que no necesita ser defendida, ni demostrada, solo vivida. Hoy entiendo que el silencio no es ausencia, es presencia pura, y que cuando el mundo exterior se calla, el alma habla, y su lenguaje es simple, es suave, pero profundamente claro, y entre cada palabra que no digo, entre cada pausa que honro,
La secuencia 3-6-9 sigue latiendo, como si dijera, confía, estás volviendo a casa. Comencé a notar que algo en mí había cambiado, sin que yo hiciera ningún esfuerzo deliberado. No fue una transformación dramática, no hubo fuegos artificiales, ni iluminación súbita. Fue algo más sutil, como si mi forma de mirar el mundo hubiese sido reemplazada lentamente por otra, más profunda, más tranquila, los mismos paisajes, las mismas personas, las mismas rutinas, pero todo vibraba diferente. Me di cuenta en cosas pequeñas, la forma en que escuchaba, la pausa antes de reaccionar, la calma que aparecía incluso en medio del caos, la ausencia de necesidad de entenderlo todo. No era pasividad, era presencia, y lo curioso era que ese estado no lo estaba buscando, no estaba intentando ser espiritual, ni leyendo más libros, ni haciendo más rituales. Estaba, por primera vez, dejando de hacer, y en esa pausa de esfuerzo, algo se ordenaba por sí solo. Ahí fue cuando recordé uno de los conceptos que años atrás había leído y olvidado: Wu Wei, el arte del no hacer, la acción desde la alineación, el flujo natural que ocurre cuando dejamos de resistir. No lo entendí en su momento, pero ahora lo vivía sin nombrarlo. Era eso, no forzar, no manipular, no intentar empujar el río, sino dejarme llevar por su corriente más sabia, y cuanto más me rendía al momento presente, más evidente se volvía lo invisible. Mis intuiciones se afinaban, sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Las personas adecuadas aparecían sin buscarlas, las respuestas llegaban sin ser formuladas. Era como si la vida empezara a organizarse desde adentro hacia afuera. Y sí, los números también, 3, 6, 9, ya no eran un misterio a resolver, eran un idioma silencioso con el que el universo me respondía, una forma de sincronicidad que no pedía interpretación, sino presencia. Vi el 369 en un graffiti mientras dudaba de un cambio importante. Vi el 963 en un sueño justo antes de tomar una decisión difícil. Vi el 3-33 en una madrugada en la que sentí una conexión profunda conmigo mismo, no como señales mágicas, sino como pulsos de conciencia, recordatorios de que hay algo más allá de lo visible, y ese algo me sostiene. Fue entonces cuando entendí que no era el mundo el que había cambiado, era yo, y desde ese nuevo estado interior, todo lo externo respondía diferente. Donde antes veía amenaza, ahora veía enseñanza. Donde antes había vacío, ahora había espacio. Donde antes había lucha, ahora había entrega. Incluso el dolor, ya no lo rechazaba, lo escuchaba, lo abrazaba, lo dejaba decir lo que tenía que decir. Y muchas veces, su mensaje era simple: deja de correr, porque la carrera no era hacia adelante, era hacia adentro, y mientras más profundo llegaba en mí, más reconocía patrones, heridas, repeticiones, historias no resueltas que venía cargando desde hace años, pero en vez de analizarlas, esta vez, solo las sentí, y ahí ocurrió algo que no esperaba: el perdón, no como un acto heroico, sino como un deshielo. Perdoné a otros, sí, pero sobre todo, me perdoné a mí, por haberme negado, por haberme exigido tanto, por haber ignorado mi intuición tantas veces, por haber creído que debía ser alguien más. Y ese perdón no vino de la mente, vino del corazón que ya no quería seguir endurecido. Ese fue uno de los mayores regalos del silencio, de la secuencia, de la rendición, el espacio para volver a sentir, y al volver a sentir, volví a vivir, volví a apreciar el olor del pan en la mañana, el sol filtrándose por la ventana, el sonido del viento en los árboles, los ojos de un desconocido que reflejan algo familiar. Volví a la vida no desde la prisa, sino desde la presencia, y comprendí, sin necesidad de lógica, que lo invisible nunca estuvo oculto, solo necesitaba que yo lo viera, sin filtros, y ahora lo veo, en mí, en todo. Fue un día cualquiera, sin expectativas, sin planes, sin intención de avanzar. Me levanté, sin prisa, no medité, no escribí en mi diario, no busqué señales, no hice afirmaciones, solo me dejé estar,
Había algo diferente en el aire, no afuera, dentro, una calma sin explicación, una suavidad que no venía del mundo, sino de mí, como si mi alma estuviera cansada de tanto buscar, y ese cansancio se hubiera convertido en descanso. Ese día decidí no trabajar en mí, no pensar en sanar, no leer nada, no escuchar a nadie, solo caminar, solo observar, y en esa no acción, ocurrió algo que jamás me dio ningún curso espiritual, ni terapia, ni libro sagrado. Por primera vez, sentí que no necesitaba ser mejor, ni más consciente, ni más sabio, ni más nada, porque por unos minutos, simplemente era, y eso bastaba. Senté bajo un árbol, en un parque al que casi nunca iba. El sol filtraba sus rayos entre las hojas. Una brisa me acariciaba el rostro como si me conociera, y sin saber cómo, lloré, pero esta vez no fue por tristeza, ni por sanación, ni por recuerdos. Lloré porque algo dentro de mí se rindió, se entregó, soltó todo, y en ese soltar, apareció una presencia que siempre había estado, pero que nunca había podido sostener, demasiado sutil para una mente ocupada, demasiado sabia para un ego apurado. Era una presencia que no decía nada, pero lo decía todo, una especie de conciencia expandida que me miraba desde dentro, una certeza sin palabras, y ahí entendí algo que me estremeció: no somos quienes creemos ser. Somos quienes somos cuando ya no necesitamos ser nada. Esa frase se grabó en mí como fuego, porque por primera vez vi con total claridad cómo toda mi búsqueda había estado manchada por la idea de que algo en mí estaba mal, y no lo estaba. El dolor que viví no era un error, era un maestro. El vacío que sentí no era un castigo, era un espacio sagrado. El colapso que experimenté no fue una caída, fue una apertura, y ahora lo veía todo, no con los ojos, con el alma. Las piezas encajaban, la secuencia tenía sentido, no como código secreto, sino como ritmo sagrado. El 3 era la semilla, la chispa, el comienzo. El 6 era el puente, la conexión entre extremos, el equilibrio entre opuestos. El 9 era el final, que siempre fue un nuevo inicio, y yo era el campo donde todo eso danzaba. Ese día, sin buscarlo, sin forzarlo, sin provocarlo, ocurrió una transformación. No hubo luces, no hubo visiones, no hubo respuestas divinas, solo aceptación, una aceptación tan profunda que dejó de importar el porqué, dejó de importar si estaba despierto o dormido, si tenía un propósito, si cumplía una misión. Lo único que importaba era estar aquí, ahora, vivo, y en ese ahora, todo se volvió suficiente. La ansiedad cedió, el juicio desapareció, la necesidad de entender se disolvió, y en ese vacío pleno, sin ruido ni exigencia, supe que había regresado a mí. No era el final del camino, era apenas un giro de conciencia, un nuevo nivel de sintonía, pero desde ahí, la vida nunca volvió a sentirse igual, porque algo profundo se reorganizó, y ahora, ya no necesitaba crear milagros, solo necesitaba dejar de impedirlos. Algo cambió en mí, pero también cambió en la vida, no porque ella haya girado a mi favor, sino porque yo, por fin, dejé de oponerme a su ritmo. Antes, vivía en resistencia constante, a lo que era, a lo que dolía, a lo que no podía controlar. Pensaba que aceptar era rendirse, que fluir era conformarse, que no luchar era perder. Pero ahora lo veo distinto. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear con lo que ya es, y en esa rendición nace una nueva fuerza, no una fuerza tensa, de empuje, sino una fuerza suave, que emerge desde lo real, una energía que no necesita imponerse porque vibra desde la verdad. Fue desde ahí que empecé a notar que todo se sincronizaba, las personas con las que ya no resonaba se alejaban, solas, los caminos que me lastimaban se cerraban sin esfuerzo, las oportunidades que necesitaba llegaban con suavidad, sin estrategia. No fue magia, fue coherencia, porque al yo volver a mi centro, todo lo que no vibraba con ese centro se fue desvaneciendo, y ahí entendí algo profundo: la vida siempre estuvo a favor mío, yo era quien no sabía escucharla, el ruido interno, la prisa, la necesidad de controlar,
habían sido como interferencias que me alejaban de su frecuencia, pero al silenciarme, al dejar de empujar, al permitirme simplemente estar, la vida comenzó a respirarme. Sí, así lo sentí, como si algo más grande, llámalo universo, conciencia, campo, inhalara y exhalara conmigo. Yo ya no era un fragmento perdido, era parte de un todo que me contenía, y entonces, lo cotidiano empezó a volverse sagrado. La ducha matinal era un acto de purificación. Caminar descalzo era un regreso a la tierra. Mirar a alguien a los ojos era reconocerme, y fue ahí donde todo lo que había leído durante años comenzó a cobrar sentido real. El estar presente, el ser uno con el todo, el vivir en el ahora, ya no eran frases bonitas, eran experiencias vividas. Incluso los números -3, 6, 9 dejaron de ser misterios. Ahora eran notas de una melodía que siempre estuvo sonando, pero que yo no podía oír desde mi ruido. El 3 me recordaba el inicio de cada momento, la oportunidad de volver a nacer con cada respiración. El 6 era el abrazo entre lo que acepto y lo que temo, el punto de integración. El 9 era la muerte de todo lo que no soy, y por eso, también era libertad. Empecé a vivir más lento, más liviano, más en paz, no porque no tuviera problemas, sino porque ya no me confundía con ellos. Los veía venir, los sentía, pero ya no me definían, porque había descubierto un lugar en mí que es intocable, una especie de núcleo silencioso donde nada puede entrar sin mi permiso, y desde ese núcleo, decidía, no desde la reacción, sino desde la conciencia. Eso lo cambió todo, mi forma de amar, de decir sí, de decir no, de cuidarme, de estar. Incluso el tiempo comenzó a sentirse diferente, ya no lo corría, lo habitaba, y en ese habitar, todo se volvía más nítido. Lo que antes era invisible, ahora brillaba, un gesto amable, un rayo de luz en la tarde, el canto de un pájaro a lo lejos, la respiración profunda al despertar. No era iluminación, era conexión, una conexión tan sutil que muchos la pasan por alto, pero tan real, que una vez la sientes, ya no puedes vivir igual, y eso me hizo comprender, no hay que buscar la verdad, hay que dejar de bloquearla, ella está, siempre, en el momento, en el cuerpo, en lo simple, solo hay que afinar la escucha, y confiar porque cuando el alma deja de resistir, la vida comienza a hablar en su idioma, y ese idioma, siempre susurra lo mismo, tú ya eres. Si alguien me hubiera dicho que el mayor poder que descubriría en esta vida sería el silencio, probablemente no lo habría creído. Toda mi vida, me entrenaron para hablar, argumentar, explicar, controlar. Me enseñaron que el conocimiento estaba en la palabra, en el análisis, en la lógica, y durante mucho tiempo, creí que mi mente era mi mayor aliada, hasta que me llevó al borde, hasta que me rompí tratando de sostener una vida diseñada desde el ruido. Ahí comenzó el regreso, y ahora, después de todo lo vivido, después de tanto buscar, tanto soltar, tanto sentir, puedo decirlo con una certeza que no necesita defensa, la respuesta no está en saber más, está en saber estar sin máscaras, sin explicaciones, sin la necesidad de llenar los vacíos con ideas, estar, simplemente, presente, con todo lo que hay. El silencio me lo enseñó, no el silencio forzado, incómodo o fingido, sino ese que llega después del colapso, después de llorar, después de rendirte, después de decir, con el corazón abierto, ya no sé quién soy, pero aquí estoy. Fue en ese estado, desnudo y honesto, donde el universo me habló más claro, no con palabras, con vibraciones, con sensaciones suaves que no pasaban por el pensamiento, una certeza que no podía explicar, pero que sentía en cada célula, y en ese silencio, la secuencia volvió, 3, 6, 9, ya no como código a descifrar, sino como latido interno, como respiración cósmica. Empecé a darme cuenta de que todo lo que había vivido, todo lo que me parecía aleatorio o injusto, había seguido una música que yo aún no oía, una geometría invisible, una danza de sincronías exactas, diseñadas no para castigarme, sino para recordarme,
recordarme lo que soy cuando dejo de ser todo lo que no soy. Esa fue, quizás, la mayor revelación. No necesitaba convertirme en nada, solo tenía que dejar de fingir. El silencio fue el espacio donde esa verdad creció, y entonces lo entendí. El 3 es la apertura, el llamado, el inicio del viaje hacia lo invisible. El 6 es el punto de quiebre, el umbral, el lugar donde la mente ya no puede seguir. El 9 es el regreso, el reencuentro con lo esencial, la muerte del ego como única identidad. Y luego, el ciclo comienza otra vez, porque despertar no es llegar a una cima, es entrar en una espiral que te lleva siempre más profundo, más hondo, más cerca de ti. Cada silencio me trajo más verdad, cada pausa me mostró lo que las palabras ocultaban, cada respiración consciente me regresaba al hogar. Y ese hogar no es un lugar, es un estado, es cuando dejas de correr, dejas de actuar para agradar, dejas de intentar arreglar lo que nunca estuvo roto, y entonces, como un milagro sin nombre, te das cuenta de que todo el universo cabe dentro de ti, el tiempo, la energía, las preguntas, las respuestas, todo, y desde ahí, empiezas a mirar distinto. Las personas que antes te herían, ahora las ves con compasión. Los problemas que antes te aplastaban, ahora son maestros disfrazados. Las pérdidas, ahora son puertas. Y el vacío, ahora es espacio sagrado. Te vuelves más blando, más verdadero, menos ruido, más raíz. Y ya no necesitas que todo tenga sentido, porque algo más profundo que el sentido te guía. Ese algo no grita, susurra, y su idioma es el silencio, el mismo que te estuvo esperando siempre, el mismo que no se fue, aunque tú sí lo hayas olvidado. Y entonces sabes, sin sombra de duda, que no hay que escapar de la oscuridad, porque es ahí donde la luz interna empieza a brillar de verdad. No sé cuándo comenzó exactamente, ni qué fue lo que lo activó, solo sé que hubo un momento en que algo dentro de mí se quebró, y a través de esa grieta, entró la luz, una luz que no venía del cielo, ni de afuera, ni de una experiencia extraordinaria, era una luz interna, suave, casi imperceptible, pero tan real, que nada volvió a ser igual. Hoy, cuando cierro los ojos, no veo visiones. No recibo mensajes del más allá, no tengo respuestas definitivas, pero siento una corriente invisible recorriéndome, un pulso que late en sincronía con todo lo que existe, una vibración que no se puede traducir en palabras, pero que está presente en cada silencio verdadero, y ahí, en ese sentir, vuelve la secuencia. 3. Inicio, semilla, chispa. 6. Puente, unión, equilibrio. 9. Transformación, muerte, retorno. Ya no trato de entenderla, ya no la convierto en teoría, solo la escucho, y al hacerlo, me escucho a mí, porque descubrí que lo más sagrado que existe no está en lo que puedo demostrar, sino en lo que puedo sostener en mi presencia sin tener que explicarlo. Hoy, mi espiritualidad no se parece a lo que imaginaba, no es perfección, no es certeza, no es luz todo el tiempo, es más bien una forma de estar, una forma de sentir, una forma de confiar en lo invisible, incluso cuando todo parece incierto. Es despertarme y agradecer sin motivo, es llorar sin juicio, es reír sin lógica, es mirar al cielo y sentir que no estoy solo, aunque nadie esté conmigo, porque algo me acompaña, siempre. Tal vez es Dios, tal vez es la conciencia, tal vez soy yo, en mi estado más esencial. No necesito saberlo, solo necesito vivirlo, y vivir, para mí, se volvió un acto sagrado. Cada gesto, cada paso, cada pausa, todo tiene un eco profundo cuando se habita desde el centro. Un centro que no es un lugar físico, sino una frecuencia, y es ahí donde 3, 6 y 9 ya no son números, son latidos, recordatorios, códigos de un lenguaje antiguo que no se pronuncia con la boca, se reconoce con el alma, porque esta verdad no viene desde afuera, viene de dentro, y si algo aprendí en este viaje, es esto: nada es aleatorio, todo es reflejo, y todo está orquestado para que regreses a ti. El dolor, la pérdida, la confusión, el silencio, no son errores del camino, son el camino, y si estás leyendo esto,
si llegaste hasta aquí, si algo en ti vibra mientras escuchas mis palabras, no es casualidad, es porque tú también lo sabes. En algún lugar de tu memoria más profunda, tú también recuerdas lo que eres, lo que fuiste, lo que nunca dejaste de ser. Y aunque el mundo allá afuera siga girando, aunque el caos no desaparezca, hay algo que nadie puede quitarte, la conexión con lo eterno que habita en ti. Así que, cuando no sepas qué hacer, cuando todo se derrumbe, cuando sientas que has olvidado el camino, cierra los ojos, escucha el silencio, y deja que los números te guíen. 3. Respira. 6. Siente. 9. Suelta, y vuelve a empezar. Porque este viaje no termina, solo cambia de forma, y lo que parece el final, es apenas otro inicio que no necesita nombre.